Bueno, Emilio. ¿Cómo estás? ¿Y vos? ¿Todo bien, David? Acá andamos. Por fin Bueno, arrancamos. Con los informes de la masa. Así es. Ahora Bueno, con esta- en el tema de empezar a informar, Sí, que queremos nosotros, que hace falta un informe relacionado con los videojuegos. tenemos ganas de que haya unos informes completos Exactamente. y informativos, ¿no? Sí, más que nada es eso. Redundante, Sí, pero, sí. sobre la historia, bueno, teniendo en cuenta que este año, en 2012, se cumple el 40 40 aniversario. de la salida de la primera consola de videojuegos, entonces vamos a ir Así es. desandando un poquito este camino Así es. a las salidas de las consolas más importantes, viendo cómo Desde estaban- los inicios. desde los inicios, cómo estaban los arcades, entonces los salones de videojuegos, también Claro. qué pasaba en el mundo de las computadoras, aunque no va a ser el cuerpo principal, y también las portátiles, ¿no? Exactamente. La historia Un repaso, general. pero arrancando desde el inicio, Mateo. Desde la raíz. Exactamente. Que es Exactamente. casi como Exactamente. una ameba, ¿no? ¿Qué creemos que es lo que hace falta informar de cómo se originó esto? Sí. Más por qué el que estamos y el vicio que tenemos relacionado con los videojuegos. Claro, cómo fue evolucionando todo al Exactamente. punto de que hoy tenemos situaciones en las que los propios jugadores de fútbol juegan los juegos de Exacto. fútbol, gente Se que creó, no, divorcia. la película se hace basada en el videojuego, se La hace. película se hace basada en el videojuego, el videojuego genera más que la propia industria del cine, esto ya hace bastante. Entonces, bueno, ¿cómo se da origen a esto, no? O sea, ¿desde dónde arranca? Y bueno, tenemos que remitir al primero que pudo manejar luces en pantalla, pero esto se va casi hasta la década de 40, que es más de 40 años. En la década de 50, una computadora que ocupaba toda una oficina podía mover apenas las luces en pantalla, sin Exactamente. mucho control. Así Digamos es, que sí. para fines de la década de 60 empieza el primer control, ¿sí? Sobre lo que pasa en las luces, que eso después deriva en lo que hoy nosotros conocemos como POM. Como el Pong, Sí, en exactamente. realidad la primera consola es en 1972 el Magnavox Odyssey, que es una consola que salió siempre en Estados Unidos. Vamos a ir haciendo referencia a la salida oficial Exacto, en de la Estados consola Unidos. que fueron Estados salidas de Estados Unidos. Unidos. Pero vamos a ir viendo cómo estaba la mano acá en Argentina también, siempre un poco más tarde, ¿no es cierto? Todo en Argentina, pero vamos a ir Correcto. también informando cómo se fue dando la mano, que es como arrancamos nosotros, ¿no es cierto? El Magnavox Odyssey es del año 72 y en el mismo tiempo, digamos, alguien copia la idea, pero la mejora, como siempre sucede, y ese alguien era el que fundó Atari, ¿sí? Entonces el Atari Pong era la máquina más vendida de entonces, incluso más que el Magnavox Odyssey, que era la famosa barrita. Sí, la barrita Frente a otra barrita que simulaban un que tete tenía de cuatro, mesa, claro, como un frontón, por así un decirlo. frontón, que tenían diferentes formas de juego. No hay caso del Atari Pong, el Atari Pong era solamente Pong, pero como esto no estaba regulado, digamos que cada empresa sacaba su propio Pong. Entonces en el caso, por ejemplo, del Magnavox, que tenía el Odyssey, también estaba el televisor que incluía el Pong, o Ya venían incorporados. cualquier compañía que se precie agarraba, invertía y sacaba su propio electrodoméstico, como una heladera o una licuadora, tiene muchas marcas. Tenemos en particular una compañía. Sí, hacia bueno, acá. en el caso de la Argentina, como siempre decimos, a fines de la década del 70, después de que pasaron todos los inconvenientes que no estaban para juegos acá en el país, sacado la compañía, más allá de que la más famosa era el Telematch, la versión sudamericana del Pong más famosa fue Telematch, también en el caso de Magic Click, que es una compañía de electrodomésticos de encendedores para hornallas que duraban 104 Acá la años tenemos. exactamente, Magic Reliquia Click para mostrarlo. nos tiró el Teleclick Magic Click, nos dio la oportunidad de poder conocerlo acá en la Argentina. Digamos que esto en su momento fue visto como un aparato de última tecnología, ¿sí? Que se conectaba al televisor Sí, que era lo último. y tenía diferentes juegos, que en realidad eran Cuatro eran. solo 5. En este caso tenemos tenis, fútbol de 4, frontón de 2, frontón de 1 y fútbol de 5. Como pueden ver, el tenis era la misma versión de Pong, uno contra otro, era 2 contra 2, fútbol de 4. Y el frontón en sí era la misma versión, pero rebotando hacia los costados de las paredes. O sea, no tenía grandes posibilidades gráficas y más Pero bien... era una revolución esto. Sí, esta fue la primera consola de videojuegos o la versión argentina de lo que fue el Pong, que fue toda la revolución también en los años 70, pero hay que reconocer que fue Atari la empresa que se erigió como con mayor Sí, rédito. fue el que pisó fuerte realmente. Sí, por eso pudieron evolucionar y pasaron a lo que fue una segunda generación con el Atari 2600. Claro. Ya incorporó... Fue el inicio, acordate que fue la 5200. Primero el 2600, luego el 5200 está para competir en otro caso más adelante. Pero en el 2600 incorpora el scroll, principalmente incorpora el color, ¿no? Estas máquinas no tenían color, lo que acabamos de ver el Teleclick Magic Click era todo blanco y Blanco y negro y negro. con destellos de sonido.
Sí, tenía un escritor, una parte de escritor más que un parlante. Y en el caso del Atari trataba de emular música, los juegos tenían color, empieza a haber scroll, o sea, un juego puede ir hacia el costado, o sea, se puede ver un juego, empiezan los primeros juegos de plataforma, en el caso más famoso seguramente el de Pitfall. También empiezan los géneros, que en estos momentos veíamos que emulaban algunos deportes o incluso en algunas versiones de Pong automóviles. Acá empiezan los juegos de conducción, empiezan los juegos de aventura, el caso de Adventure, que era un la más esencial de las formas de juego. Pero era una aventura. Adventure sí, pero era un cuadradito que tenía que ir agarrando llaves de diferentes colores y entraba en laberintos que tenía que resolver. O sea, la base de cualquier juego que estemos jugando hoy arranca en esa Adventure. Empiezan a haber juegos de cosas que veamos en televisión, como por ejemplo Superman o el Hombre Araña. Y fue súper exitoso, ¿no es cierto? Y el resto de las compañías que había como Pongs, hubo más de 20 compañías que sacaban su propio Pong, Coleco-Testa y tantas otras. Y no fue tanto así con el Atari 2600, que desde el año 77 hasta el año 81 revoluciona y casi domina monopólicamente el mercado de videojuegos. Sí. Atari empieza a ser como la palabra más referida a videojuegos en el mundo, automáticamente se lo relaciona. Y bueno, la competencia que había tenido en un primer momento con el Coleco-Telstar se le hace una competencia más fuerte en el año 1981 y sacan una máquina más poderosa que el Atari. Mucho más poderosa, con 16 colores, que era con más de 3 MHz de velocidad. Esta máquina fue muy exitosa incluso acá en la Argentina. Este es el ColecoVision, ¿sí? Con sus controles que parecen teléfonos celulares de antaño. Esto quiero decirlo, esta fue mi primera consola. Esto era una revolución tener esto. La verdad que era un lujo y había que tener plata. Era muy caro. Y más en esa época en el país. Era muy difícil porque estábamos recuperando la democracia, pero empezamos a agarrar hiperinflación. Y en Estados Unidos esta máquina tuvo un éxito moderado, menor incluso capaz que el que tuvo aquí propio en la Argentina. Esta máquina está desde el año 81, argumentando que iban a sacar el juego dominador de arcade en aquel momento. Bueno, eso es lo que te iba a decir, Emilio. ¿Qué fue lo que realmente revolucionó esta máquina? Claro, que vos podías jugar un arcade igual. Los arcades los podías mucho. Eso es lo que te ofrecía ColecoVision. Era mejor que el propio Asteroids. O sea, o que lo que era el Space Invaders de los arcades, claro. ¿sí? El Coleco podía superar, el Coleco rendía como una máquina de generaciones posteriores, casi. Pasa que el Coleco sacó muy poquitos juegos. Pasa que tenía una ranura acá, que permitían ponerle cartuchos Atari 2600, claro. ¿sí? Lo cual trajo varios problemas con Atari, pero después le ganó el juicio igual. A lo que voy es que el Coleco, junto con el Atari, ¿sí? Y con lo que pasaba con el resto de las máquinas, ya estamos hablando de que Coleco llega hasta el año 81, 82, 83, a 10 años de la salida del primer Magnavox Odyssey, de lo que era el Pong. Y cuando hablábamos de que la industria empezaba a crecer y sacaba juegos de película y todo, la industria súbitamente se cae. Se cayó. Pero se cae, ¿qué significa se cae? O sea, sale en CNN un informe diciendo que si usted compra un Coleco o un Atari, usted es un estúpido. Entonces que lo que usted tiene que comprar es una computadora, como la nueva Spectrum o la nueva Commodore, ¿sí? Tenemos también la posibilidad después de ver el Commodore, sí, en este caso. Y la diferencia era que cómo fue que se fue desarrollando eso, de qué manera y por qué. Bueno, tiene que ver con los juegos. Esa es la verdadera razón. El Atari 2600, por ejemplo, en Argentina, teniendo un caudal gráfico menor. El Coleco le ganó al Coleco en ventas porque tenía mayor cantidad de juegos. Los juegos se tornan repetitivos, son todos clónicos del Donkey Kong, o clones del Pac-Man, o clones de Space Invader. Hay 3 o 4 géneros que se repiten. Por lo general, si no están bien hechos, son injugables, o sea, no dispara bien, no responde bien. La gente se empieza a cansar y se empieza a ver al videojuego como una moda pasajera. Como querer ir a comprar un disco de bandana, ir a jugar al padre, a comprar un Tamagotchi. El videojuego desaparecía. Todos los dueños de cadenas de jugueterías retiraban las consolas de videojuegos pensando que era un evento pasajero. Lo que fue denominado Crash. El Crash de videojuegos sucede en 1983. En 83-84, esas consolas, ¿sí? Como este ColecoVision o el Atari 2600, incluso el 5200, se envían a Sudamérica y llegan en precios accesibles acá, y por eso que se inunda el mercado. Y para mucha gente, como para mí, el ColecoVision fue la primera máquina de videojuegos que tuvimos. Pero hay que reconocer que en aquel momento uno tenía grandes expectativas de un videojuego. Uno no esperaba ver un grandísimo juego de fútbol. Estaba el juego de Rocky en el Coleco, pero era malo el juego de Rocky del Coleco. O sea, era Stallone contra
Mr. T, pero solamente Stallone contra Sí, Mr. ha T. salido desastre. El juego de TT, el Atari, el propio juego de Hombre Araña, el Atari, el juego de Superman del Atari y la gran mayoría de juegos del Coleco. Estas máquinas hasta uno no tenían forma de pausa, no tenían continuación ni los juegos tenían final. Entonces la industria se acaba. Esto ocurre en el año 82-83 en Occidente, en Estados Unidos, en Europa y consiguientemente también lo que pasa en Sudamérica. Pero ¿qué pasaba en la otra parte del mundo? ¿Qué pasaba en Oriente, no es cierto? ¿Qué pasaba en Japón? En Japón había una empresa no muy grande de desarrollo de productos electrónicos que se llamaba Sega, que había sacado una consola de poder similar al ColecoVision, que tenía un gran éxito en Japón, principalmente por los colores y por tener juegos mejores incluso que el Atari 2600. El Atari Pong y el Atari 2600 también existían en Japón y eran distribuidos por otra juguetería, en este caso, una juguetería que tenía gran historial en el desarrollo de naipes, juguetes de madera cuando salieron los juguetes de madera, juguetes de chapa cuando salieron los de chapa, de cuerda cuando salieron de cuerda, de pila cuando salieron de pila, y cuando salieron los juguetes de video, los videojuegos, ahí estaba también Nintendo distribuyendo las consolas. En este caso, al ver el éxito del SG-1000 deciden sacar su propia consola basada en la ganancia que había tenido Nintendo, tanto con el juego Donkey Kong para arcades, claro. los más llamados fichines, ¿no? Sí, los fichines. Los fichines ahora, porque a partir de Ahora no se llamaban antes no, fichines ni arcades. Videojuegos. Pero bueno, sin irnos por las ramas, digamos que Donkey Kong, que era el gran título rendidor de Nintendo, que había tenido un Donkey Kong Junior, un Donkey Kong 2 donde Mario es malo, que no había tenido tanto éxito y es parte del crash, digamos, del videojuego. Había otro terreno donde Nintendo triunfaba y era el terreno de las portátiles. ¿Tenemos alguna portátil? Sí, ¿Tenemos alguna portátil acá para de ver? nuestra colección personal. ¿Qué es esto? Porque Esto fue de las primeras. Esto es un Este Donkey es un Donkey Kong. Sí, hubo que matar a alguien para mentira, ¿no? Bueno, sí, poco para... Esto es el Donkey Kong de que estamos en los videojuegos, muy parecido, pero portátil, de Nintendo. ¿Cuánto salía esto hoy más o menos para la gente? ¿500 pesos un aparatito? Hoy, pesos? hoy de colección, hoy es algo de en coleccionismo. Argentina. Exactamente. En junio, porque en septiembre puede ser otra cosa. Pero esto es algo de coleccionismo, sí, más que nada, estamos hablando del año colección, 82. La fortuna, yo no tuve nunca. Tenía Esto era como decir lo top en la época y claro, acá salía mucha plata. Por mucha plata, tenía un solo juego. Exactamente, es un solo juego, 2 pilas de reloj. ¿Tenés algún otro para mostrar? Sí, por favor. Lo que pasa es que ese fue el pionero. Este fue el Donkey Kong, ¿sí? Uno viene acá con el personaje que van apareciendo diferentes gráficos dibujados, digamos, como si fuese la definición gráfica de una calculadora que ya tiene preprogramado el resultado del cálculo. Es lo mismo, es una calculadora con dibujitos muy lindos. Está con caja, con caja. Este es otro modelo de los Game & Watch que también salía. Bueno, en este caso se llama el Fire. Este ya eran así. Era una pantallita, pero no eran doble. Más económico. Era más económico, no eran doble pantalla, pero lo 400, particular de esto que tenían también eran así, se jugaba de esta manera, que era con pantalla así de screen. Sí, así, LCD, exactamente. LCD en aquella época. Lo que traía este, que traía una patita para poner acá. Claro, una patita. Entonces tenía despertador y reloj. Vamos ahora mostrándonos el... Pero bueno, esto fue evolucionando también. Ya estamos en el año 84-85 y Nintendo nos mostraba esto, era furor en Japón, en Estados Unidos, en Indonesia, en donde fue. Esto ya color directamente, tenía doble un espejo, entonces aparecía el juego directamente abajo. Y la particularidad era que era a color. Esto ya era bueno, y no podía ver la imagen del espejo. Estamos hablando de 1000 pesos de ahora más o menos. Y esto es algo muy de culto, todo esto es de culto, esto es muy de colección. Pero bueno, esto era lo top. Entonces, Nintendo en aquel momento no tenía competencia con este tipo de máquinas. Así ni la tiene hoy en día. Más o menos, bueno, habría que poner. Sí, habría que poner. Pero bueno, a lo que voy es que en aquel momento no la tenía y le permitía tener grandes dividendos junto con los dividendos que había permitido el Donkey Kong y la propia distribución de Atari en Japón. Entonces lanza su propia consola, que fue llamada el Famicom, ¿sí? El Family Computer. En el año 83-84 con una serie de juegos que eran esos, jugables, o sea, un sistema de 8 bits también como el Coleco, un poco más poderoso que el Atari, un sistema hogareño que tenía grandísimos juegos como hoy la gente puede recordar, así 1942, Battle City,
Excitebike, Circus Charlie. Circus Charlie, Mappy, Antarctic Adventure y muchos más que tuvieron un enorme éxito, que cambiaron la concepción del videojuego y que en 1985 iban a ser presentados, ¿sí?, en Estados Unidos para ver cómo funcionaban, con en este caso un excelente truco comercial, como lo vamos a estar viendo, y la presentación de quien es seguramente el personaje más importante de la primera historia y seguramente hasta el día de hoy de la historia de los videojuegos. Me refiero a Mario Bros. Super Mario Bros. Así que eso va a ser parte de nuestro siguiente informe de la masa, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, hasta luego.